Bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados para este programa. Ya saben ustedes que nuestros expertos, Manolo González Moscote, analista político internacional, periodista, experto sobre el terreno en Rusia, gracias por acompañarnos. Y por supuesto Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos también. Muchísimas gracias, coronel, por acompañarnos. Muy buenas noches, Mari. Quisiera comenzar contigo, porque obviamente el tema de Irán es preocupante. 30% en los últimos 3 meses. Y esa reunión, dicen que Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Bueno, esta reunión era de esperarse, ya que lo que está tratando de hacer Rusia es consolidar el apoyo de amigos y a la misma vez ellos poder extender su influencia percibida al resto del mundo. O sea, vamos a ver también posibles visitas a Venezuela, a Nicaragua, y me imagino que en agosto de este año a Colombia también. O sea, lo que está tratando de hacer Putin es consolidar algunas alianzas y a la misma vez, si mal no recordamos, la semana pasada Putin pidió más apoyo de sus otros aliados que caían dentro del satélite ruso, como Kazajstán, Uzbekistán, todos los stans, con excepción de Afganistán y Pakistán, pero en esa región, para que apoyen de alguna manera políticamente y hasta militarmente la invasión de Rusia a Ucrania. Arthur, ahora voy a pasar con Manolo, pero esta pregunta te la quiero hacer a ti por la parte militar, ¿no? ¿Podríamos pensar que esas reuniones que ha habido, que ya no son anunciadas, ya se han dado, y la especulación de que, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua, de Ortega, estaría aprobando que militares y material ruso estuvieran dentro de Nicaragua, o, por ejemplo, las bases operativas que hemos visto en Venezuela, o esos 2 aviones que tenían la mitad de la tripulación venezolana y los otros eran iraníes y que están retenidos en estos momentos en Buenos Aires sin que nadie sepa todavía ciencia cierta qué es lo que pasa, pero que sabemos que también hubo 2 países, que fue Brasil y Uruguay, que les impidieron aterrizar porque en ocasiones anteriores han llevado armas. ¿Todo esto, este compendio, sería un caldo de cultivo de esa supuesta guerra contra la OTAN? Bueno, no creo que sea tanto contra la OTAN, sino contra los Estados Unidos. Y es mandarle un mensaje a los Estados Unidos de que nosotros podemos operar en el patio y en el hemisferio occidental. ¿A qué capacidad podría Rusia llevar eso? Pues eso no creo que sea mucho, pero el mero hecho de que puedan sentar bandera en Nicaragua, Venezuela y posiblemente Colombia es preocupante. Y entonces reabre la discusión de cuál sería la importancia estratégica, por ejemplo, de Puerto Rico ahora mismo en la cuenca del Caribe para prevenir ese tipo de incursión rusa y también de la China comunista que se está llevando a cabo también. Yo creo, la misma pregunta, porque tú estabas queriendo opinar también. Lo que ha dicho Arthur tiene todo el sentido del mundo, es la trastienda de Estados Unidos. Y una de las cosas que a mí me preocupa quizá es los asistentes que tiene esta administración en Latinoamérica y quizá esa política tan confusa que se está dando. ¿Eso no ayuda en las relaciones con nuestros enemigos? Por supuesto que no, mírate, hay algo bien importante, Mariana, y tiene que ver con esa base de radares que está instalada allí en Nicaragua desde el 2017, inaugurada en el 2017, y que fue construida obviamente muchísimo antes, comenzó a construirse. Y los edificios de satélites. Eso es bastante serio, aunque los rusos siempre han hablado que esto es parte de la comunicación de GLONASS, que es el sistema GPS de ellos, pero está claro de que esto es una base de espía indiscutiblemente que tienen allí los rusos. Ahora, esto se comenzaría a implementar, ahora sí va entendiendo uno por qué esto lo construyeron en el 2017, lo inauguraron, y por qué a partir del 1 de julio se le permitirá a las tropas de Putin entrar en misiones de paz y no sé qué cosas. Hay que ver hasta qué punto... Pues si entran como en Ucrania, en misión de paz, imagínate. Bueno, no es tanto eso de que sea ese cuento de la misión de paz. El problema aquí es si vamos a reeditar una segunda crisis del Caribe. ¿Por qué? Porque en medio de las tropas, en medio de todo lo que venga, pueden venir armas nucleares guardadas, escondidas allí. Claro, ese es el miedo. Ese es el gran miedo, ese es el gran problema. Y dejarlas allí simplemente sembradas, estacionadas, y decirle luego a Estados Unidos, no, pues ahí tenemos unas armas nucleares. Es exactamente lo que hizo Putin en torno a Chernóbil.
hicieron unas trincheras gigantes y metieron máquinas y aparatos que nadie entiende que hay allí ni se atreven todavía a destaparlos, porque no se sabe si Putin sembró allí algunas bombas nucleares para amenazar luego. O sea, a esto estamos abocados. No, es serio. Y además, Arthur, preocupa, y quiero conversar esto contigo, justo antes de pasar a escuchar a Olaf Scholz, al canciller alemán, y esas armas que ya han llegado de mayor calibre, gracias a Dios por fin, a Ucrania. Pero sí me preocupa la amenaza de Rusia de poner en activo ese cazamisiles, o creo que son cazamisiles realmente, ¿no? El Satán 2 es un cazamisiles, se podría decir, porque tiene el mayor alcance, es una de las armas más peligrosas que hay. Claro, y esto me gustaría decir que cada vez que Rusia sale con un equipo de esta índole, los Estados Unidos ya tienen la solución a ese equipo. El problema es, en este caso, no necesariamente los Estados Unidos se lo va a proveer a Ucrania. Ahora, esto sí reabre entonces la discusión que había tratado de efectuar el presidente Bush de poner misiles defensivos en países como Checoslovaquia, Polonia, Eslovaquia, para prevenir este mismo tipo de operación. Cabe ver si la administración Biden va a revisitar y retomar esa postura, dado estas nuevas hostilidades y amenazas por parte de Rusia hacia Lituania, por ejemplo. No, y hacia Estados Unidos, a quien ha responsabilizado precisamente por anunciar que si Ucrania decidía poner sanciones, y no sanciones, ha dicho textualmente, avanzar sobre la población de Lituania, y Estados Unidos ha respaldado junto a la OTAN, ahora responsabiliza de lo que está ocurriendo a Estados Unidos, es decir, están dando palos de ciego que prácticamente nadie entiende. Pero antes justo de conversar con Manolo, me gustaría que escucháramos al canciller alemán, a Olaf Scholz, porque él ha hablado del plan Marshall que necesitaría Ucrania para poder volver a convertirse en un país habitable. Y algo importante, ha hablado también de las armas, vamos a escucharle. En la mayor crisis de seguridad en Europa durante décadas, Alemania está asumiendo una responsabilidad muy especial, y no solo por su propia seguridad, sino también por la seguridad de sus aliados. Estamos equipando a nuestro ejército de manera que podamos defendernos eficazmente junto a nuestros aliados contra cualquier ataque. El alcance de la destrucción es enorme. Las imágenes me recuerdan las ciudades alemanas destruidas después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la Europa devastada por la guerra en ese momento. Ucrania necesita hoy un plan Marshall para su reconstrucción. La Unión Europea en los últimos 100 días movilizó miles de millones de euros en apoyo a Ucrania. Alemania siempre está a la vanguardia, pero necesitaremos miles de millones más para la reconstrucción en los años venideros. Bueno, Manolo, el plan Marshall está bien, pero después de las críticas que recibió Olaf por parte de Zelensky, que haya llegado por fin ese primer contingente de material pesado, ¿no? Puede de repente tener un significado en la escalada que está teniendo Ucrania con Rusia en el campo de batalla. Así es, porque acuérdate que se ha advertido en todo momento de que las armas que lleguen a Ucrania no sean armas de tan largo alcance que puedan atravesar la frontera, pasar a las fronteras rusas. Ya hay ataques detrás de la frontera, pero eso con drones de esos populares comerciales baratos que los han reacomodado para atacar, por ejemplo, refinerías petroleras. Ahora, lo importante aquí es que se ha limado aspereza entre Moscú y Berlín. ¿Por qué? Porque acuérdate que Olaf Scholz hace unos días estuvo visitando. Aparte de eso, las armas pesadas, porque Alemania no quería pasar estas armas. No las quería pasar porque no quería la escalada. Y no solo eso, no quería, creo que de alguna forma no quería tener una involucración tan pesada dentro del conflicto. Creo que era como que te ayudo, pero al mismo tiempo me mantengo al margen de ayudarte masivamente. Porque sencillamente los compromisos alemanes con Rusia son grandes, muy grandes, puntuales. Son de billones de dólares anuales. Está por un Stream 2 que te está paralizado, pero que bueno, esa es una obra que en cualquier momento puede seguir arrancando
si se cambia de administración en Rusia, por supuesto, pero Nord Stream 2 comienza a tener problemas de abastecimiento, comienzan ya a regular el paso de los combustibles por allí por Nord Stream 1. Entonces, tienes toda la vuelta de la esquina que por fin Alemania se decide, ahora falta también Francia que se decida, ¿no? Porque Macron está en lo suyo. Aquí estábamos hablando nosotros, se lo vamos a compartir después a todos ustedes sobre el efecto que tienen de repente las elecciones francesas y el apoyo que tiene Putin a dos de los candidatos que quedaron justo por debajo de Macron. Pero se lo vamos a contar enseguida porque quiero pasar con Arthur. Yo hacía una cuestión antes de irnos a la pausa, y es que el alcalde de Mariupol está diciendo que quienes ingresan en la ciudad que está tomada por los rusos están siendo sometidos a unos interrogatorios en muchos casos brutales, donde las torturas, hasta el sadismo, dicen, y las desapariciones forzosas están haciendo la diferencia. Arthur, hablábamos de eso en la radio. ¿Me escuchas, Arthur? No la oigo. ¿No me oye? Vamos a pasar a Manolo mientras recuperan ese sonido con él. Lo de las desapariciones forzosas, los interrogatorios, quiero decir, sería algo más de todos esos abusos sistemáticos, de esos crímenes de guerra que podríamos decir que ya están muchos de ellos documentados, pero que no está pasando nada. Hay algo bien interesante en todo esto. Sabes que los filtros que está estableciendo Putin en estas ciudades que ya está comenzando a dominar, estos filtros que llevan a que si la persona es sospechosa de algo, automáticamente ya es retirada de la fila y es llevada a unos campos de concentración y de ahí pasados a Rusia. Pero hay niños que están siendo llevados allá. El otro día se mostraban unas imágenes de camiones que estaban llevándose familias completas, y lo que hacen es que los ponen en estos campos de trabajo rusos y los dejan ahí por tiempo. Yo no sé si es un brain... Ahora, esto es un impacto psicológico para el enemigo, ¿no? Para mostrarles en los pueblos que se resistan que se le van a llevar a la gente si ellos no colaboran más con los rusos. No creas, todo esto es un impacto de guerra, un impacto de la publicidad de guerra que se utiliza en estos casos. Ahora, hay campos enteros, ciudades enteras repobladas que antes estaban totalmente vacías y se están llevando a la gente para allá, claro, a las familias enteras, como tú lo anotas. Es que las imágenes de esos camiones llevándose a las familias era una cosa, a mí me impactó muchísimo. Y sobre todo porque, Arthur, una de las cosas que ha tenido, una de las connotaciones especiales que ha tenido esta guerra, es que es una guerra en la que participamos prácticamente todos gracias a los teléfonos, ya ni siquiera hace falta las cámaras, cualquiera es testigo de lo que está ocurriendo. Muchas de estas cosas, estos abusos sistemáticos que comentábamos, que en algún momento quizá puedan llegar a ser juzgados, quién sabe, están documentados, y están documentados a través de los testimonios de personas y de imágenes. Sin embargo, no vemos que esté pasando nada. No, ya cuando cruzan estas familias la frontera a Rusia va a ser muy difícil uno poder ejecutar una operación para rescatar la cantidad de familias y personas que se encuentran en Rusia. Rusia muy inteligentemente lo que está haciendo es reindoctrinando a estas personas para entonces reincorporarlos a Ucrania con la expectativa de que ellos van a ser más leales a Rusia que a Ucrania y poder crear sentar una base fuerte nacionalista rusa en estas regiones. Ahora, eso es un riesgo muy grande para Rusia porque estas personas pueden regresar a Ucrania, escaparse y eventualmente, pues, o sea, se le fue esa base de la cual están tratando de sentar. Pero esto lo hemos visto en otras guerras anteriormente por otros países donde tratan de reindoctrinar y repoblar las áreas. Arthur, te hago la misma pregunta. La amenaza que ha hecho el canciller ruso y el secretario ruso sobre Lituania, de que precisamente por haber bloqueado con los ferrocarriles el paso de mercancía hasta Kaliningrado, la idea es que ahora dicen que van a actuar pero contra la población lituana, o sea, no están hablando los militares, están hablando de la población lituana. ¿Cuán serio hay que tomar esa amenaza? Bueno, sí puedo decir que en las áreas fronterizas lituanas rusas, por los últimos 10, 12 años, ha habido una especie de guerra electrónica que se llevando a cabo entre ambos países. Pero Lituania, de los países bálticos, es el más agresivo contra Rusia. Y yo te comentaba antes que cuando yo me encontraba destacado en Seúl, en Corea del Sur, había que controlar el ejército de Corea del Sur porque el temor era que ellos iban a invadir a Corea del Norte. Así estaba la cúpula en ese momento. Podemos ver algo muy similar con Lituania porque son bastante agresivos, son bastante antirrusos y son de los países bálticos que más ayuda
y más apoyo político, diplomático y militar le ha dado a Ucrania. ¿Querías hacer una acotación? Sí, claro, hay algo bien importante en cuanto a Lituania. Lituania es uno de los países a donde más se le ha sacado a los rusos, se les ha tratado de sacar a los rusos de allí, a los rusos que han nacido allí, incluso rusos de origen, no les dan el pasaporte ruso, no les reconocen la ciudadanía rusa, y te lo digo muy cerca porque la novia de mi hijo está en esas. Ella es ciudadana de los Estados Unidos, si no, no fuera ciudadana en ninguna parte. Ella es rusa, nacida en el prebáltico, y no le reconoce absolutamente, a pesar de Rusia ser signataria de los tratados, y Lituania también. Lituania no reconoce la ciudadanía rusa por ninguna parte. O sea, siempre ha habido esa hostilidad entre Rusia y Lituania, y por eso lo que está pasando hoy allí, que no dejan pasar las mercancías, y si pasan tienen que ser revisadas porque sencillamente ellos sospechan que hay envío de armas y cosas hacia Kaliningrado, que es el convenio que tiene, que ya lleva muchas décadas, que le permiten, es el único contacto terrestre entre Rusia y Kaliningrado, es a través del tren de Lituania. De lo contrario, el problema es el barco, que es más costoso, y lo aéreo, que aún es más costoso. Claro, pero Lituania también ha dicho que Rusia se está enfocando solamente en Lituania, y esto es una decisión de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué no actuar contra la Unión Europea en lugar de señalar solamente a un país como Lituania, Arthur? Bueno, es mucho más fácil uno buscar una pelea con uno más chiquito que tratar con toda una alianza como es la OTAN. Pero los rusos saben muy bien que si se enacta el artículo 5, pues o sea, es una guerra ya entre la OTAN y un miembro, el ataque a un Rusia. miembro significa el ataque a la alianza. A todos. Correcto, pero también el artículo 4 dice muy claro que cualquier amenaza, o sea, no solamente invasión o acto bélico, sino amenaza a un miembro de la OTAN, también se podría ver, la OTAN se reserva el derecho de actuar ofensivamente. Bueno, ¿qué podemos esperar? 119 días ya de esa operación en Ucrania. Lo que esperemos es que no se llegue a lejos en esta escalada. Esta nueva amenaza de Lituania preocupa, y preocupa porque, como lo dijo Arthur, lo que se utiliza, esta amenaza velada a Lituania es una amenaza velada a la OTAN. O sea, que parece que Putin quiere armar aquí la Tercera Guerra Mundial, quiere armar aquí el Armagedón. Eso es con lo que amenaza. Y si amenaza la utilización de Sarmat 2, del Satán 2, pues ahí imagínate lo que viene. Bueno, lo bueno es que Arthur ya nos ha dicho, yo le hacía esa pregunta, y digo, bueno, pues si esto ya lo sabemos, me imagino que las agencias de inteligencia estadounidenses tenían ya idea de lo que iba a pasar, y a lo mejor Estados Unidos se ha adelantado un poquito, ¿no, Arthur? Esperemos que sea así. Esto es un juego de ajedrez donde uno tiene que prevenir y mover la ficha para prevenir que Rusia pueda efectivamente hacer daño a la OTAN. ¿Cómo ves tú el tema? No tengo mucho tiempo, pero ¿crees que estas nuevas armas que han llegado le van a dar un respiro, un cierto aire, un poco de oxígeno a Zelensky para seguir resistiendo? Bueno, van a causar su efecto sobre el campo de batalla, pero cabe reducir que Zelensky tiene que hacer mucho mejor trabajo en el acuartelamiento de esas armas, porque nos acaban de destruir esta semana un abastecimiento bastante grande